Te damos tu lugar esta mañana. Amamos tu presencia. Dios, nos quedaríamos todo el día a tus pies. Hoy como niños, Señor, escuchamos tu voz. Como niños, Señor, a tus pies. Como discípulos. Como hijos. Por recibir tu palabra, Señor. Sacamos piedras. Sacamos espinos. Señor, que tu Espíritu Santo riegue nuestra tierra para que sea tierra fértil en la cual tu palabra dé fruto. Haga raíces. Transforme nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de soñar, nuestra manera de actuar. Te amamos, Señor, sinceramente, profundamente, genuinamente. Conciencia que separado de vos no podríamos hacer nada, Señor. Háblanos, Señor, en nombre de Jesús. Por favor, Señor, háblanos en nombre de Jesús. Necesitamos tus palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso más al Señor esta mañana. Amén, amén. Amén. Dios te bendiga esta mañana. Hay alguno que nos salude, puedes tomar tu asiento. Disfrutamos de la presencia del Señor. Amén. ¿Hace mucho calor o me parece a mí? Acá hace calor. Lo sospeché de un principio. Bueno, Dios te bendiga. ¿Cuántos están despiertos esta mañana todavía? Aleluya. Porque viste, después del locro de ayer, por ahí quedaste medio herido. Costó levantarse hoy, el frío, todo. Pero el Señor enseguida enciende nuestras vidas, nuestros corazones. Dios te bendiga. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Quiero que abras tu Biblia en Proverbios capítulo 1, verso 7. Enseguida vamos a ir ahí, pero quiero que abras ya tu Biblia, tengas ahí preparado Proverbios capítulo 1, verso 7. Hoy quiero hablar acerca de la sabiduría. Y el mensaje de hoy se llama Sabiduría para vivir bien. Sabiduría para vivir bien. El Señor me llamaba a comenzar una serie acerca de la sabiduría y por eso quiero hablar al respecto. Creo que la sabiduría está subvaluada en este tiempo. Hay gente que tal vez es realmente inteligente, pero no muchos son sabios. Nos da la sensación de que la sabiduría es algo aburrido, pero la sabiduría es la que llena de gozo cuando en tu vida los sueños se cumplen. La sabiduría es la que hace que puedas vivir bien, puedas tener una vida abundante. Por eso la sabiduría no es aburrida, la sabiduría te llena de gozo, porque te permite vivir bien. Entonces tal vez hoy el Señor te hace esta pregunta, ¿cómo estás viviendo? Porque si no estás viviendo bien, Él quiere instruirte en su sabiduría para que puedas vivir una vida plena. Recién comentaba que la sabiduría está un poco subvaluada en este tiempo. Hay mucha gente que confunde la sabiduría con la inteligencia. La inteligencia es esa capacidad, esa habilidad de aprender algo, de aplicar un conocimiento, un método. Pero la sabiduría es un poco algo distinto, está relacionado, pero es distinto. Se refiere a usar esa capacidad de adquirir conocimiento de una manera que sea efectiva en la toma de decisiones para cumplir tu sueño, para cumplir tu proyecto, para trazar un plan, para alcanzar lo que soñaste. Y en definitiva la sabiduría es esa capacidad de usar los conocimientos
que la inteligencia te da la capacidad de absorber. ¿Para qué? Para usarlos de manera que te permitan vivir plenamente. Es decir, por ejemplo, con inteligencia vos podés ganar una pelea con tus argumentos, pero con sabiduría nunca vas a tener una pelea. Con inteligencia vos ganás la pelea en tu matrimonio, pero con sabiduría no tenés peleas en tu matrimonio. Es mejor. La inteligencia es una capacidad de adquirir conocimiento, pero la sabiduría implica un nivel más profundo, una comprensión, un juicio, basado también en la experiencia, en la reflexión. ¿Para qué? Para que puedas alcanzar tu objetivo. Un día vi una película que es muy graciosa que se llama Locos de Ira. Y resulta que el psicólogo de la persona iracunda estaban almorzando en un restaurante y entonces el muchacho que tenía problemas con la ira quería un pollo al plato. Y entonces estaban en una sanguchería y el mozo le decía, no servimos eso. Y le decía, pero bueno, ¿entendés que qué es tan difícil? Lo único que tenés que hacer es ponerlo en un plato. ¿Y qué? Y se peleaba con el mozo, Y entonces el psicólogo le hace señas como diciendo, pará. Y le dice, mozo, no le haga caso, ustedes sirven sándwich. Te quiero pedir un favor, ¿vos me podrías traer un sándwich de pollo pero sin los panes? Sí, señor, le dijo. ¿No? La diferencia entre la inteligencia y la sabiduría. ¿Qué quiero? Y bueno, quiero un pollo al plato. Bueno, vamos a hacer una cosa. Lo voy a decir de la manera que lo pueda entender. Traemos un sándwich de pollo sin pan. Es esa capacidad que está basada en la experiencia, en la reflexión, que te permite agarrar tu inteligencia y la capacidad de adquirir conocimiento. ¿Para qué? Para alcanzar tus sueños, para alcanzar tus objetivos, para llegar a donde querés llegar. Porque ¿cuál es el sentido de tener razón pero no alcanzar tu objetivo? ¿Cuál es el sentido de tener razón, pero vivir peleado con todo el mundo? ¿Cuál es el sentido de tener razón, pero que igual en tu empresa no te soporta nadie? ¿Cuál es el sentido de tener razón, pero perder todos los clientes? ¿Cuál es el sentido de tener razón, pero que tus hijos se alejen cada día más? ¿Cuál es el sentido? No es lo mismo la inteligencia que la sabiduría. Yo creo que Dios nos está queriendo instruir en su sabiduría, pero no una sabiduría de este mundo, una sabiduría sobrenatural. Te tengo que ser honesto, he visto mucha gente muy estudiosa decidir pésimamente. He visto gente rica estropear su economía. He visto gente inteligente menospreciar su matrimonio o herir a sus hijos. He visto gente favorecida por Dios pero vivir una vida superficial. He visto gente grande sin sanar heridas de cuando eran niños. He visto gente con tanta unción vivir en orfandad y en temor al punto de que no pueden confiar en nadie ni sujetarse a nadie. He visto gente bendecida ser ingrata. He visto gente viviendo en una ilusión de poder vivir neciamente. Porque aunque son inteligentes, no siempre son sabios. Vos sabés que mi abuela cobraba la jubilación mínima. Cuando el Señor se la llevó, le descubrimos que tenía en el botiquín fortuna ahorrada. Y dijimos, o esta mujer de noche era pirata del asfalto, y no nos habíamos enterado, o tenía una sabiduría sobrenatural. No tenía ni la primaria. Bueno, mi suegra también. Mi suegra no tiene la primaria terminada. Ahora, iba, pispeaba, agarraba, compraba un terrenito por 2,50 pesos. Al año le ponían una avenida ahí enfrente del terreno y se multiplicaba por 10 el valor del terreno. Tenía ese ojo clínico, ¿no? Siempre dice, este terreno lo compré con 15.000 pesos, decía. Y voy a decir, ¿podrías ahorrar 15.000 pesos? Sí, podría ahorrar 15.000 pesos. Lo que pasa es que cualquiera de nosotros diría, ¿qué voy a hacer con 15.000 pesos? Nada. Pero cuando hay sabiduría de Dios, el Señor hace que los panes y los peces en tus manos se multipliquen. Le puedan dar de comer una multitud. Yo espero que a esta altura ya estés deseando adquirir sabiduría para que puedas vivir una vida próspera, una vida plena. La sabiduría puede guiarte a una vida de paz, una vida próspera, una vida gozosa, una vida con relaciones sanas, finanzas bendecidas, sueños cumplidos, una vida de tiempo bien aprovechado, una vida de legado, una vida sin engañarte a vos mismo, sin autosabotearte, una vida de prosperidad integral. Sabiduría de Dios.
que es sobrenatural. Y el ser humano, quiero decirte que el ser humano perdió esta sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque esta sabiduría no es terrenal. Esta sabiduría es sobrenatural, viene de Dios. Esta sabiduría se establece y edifica sobre el temor del Señor. Déjame explicarte algo importante respecto del temor del Señor. Vamos ahora sí a Proverbios capítulo 1, verso 7. ¿Cuántos quieren recibir sabiduría de Dios para llevar una vida bendecida? Mira lo que dice Proverbios capítulo 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Lo repito. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Quiero explicarte este versículo rápido porque el punto no está acá, sino que necesito desarrollar otras cosas, pero te cuento algo para que te pongas en contexto. Adán fue puesto por autoridad sobre toda la creación. ¿Cuántos sabían eso? Dios lo puso como cabeza de la creación, tenía autoridad sobre todo lo creado en la tierra y podía comer de todos los árboles salvo de uno. Que no pudiera comer de un solo árbol significaba que tenía una sola persona a la que sujetarse. ¿Quién era? Dios. Es decir, tenía dominio, tenía autoridad sobre toda la creación, sobre todos los animales, sobre todas las plantas, tenía autoridad. Pero a su vez él estaba bajo autoridad de uno solo, del Creador. Decí conmigo, autoridad sobre todos, pero debía estar bajo la autoridad de uno. Fíjate qué interesante, porque esto se aplica hacia sus derechos. Podía comer de todos los árboles, salvo de uno. Tenía autoridad sobre todo, salvo sobre uno, al que debía sujetarse. Ahora, mirá qué tremendo, ¿no? Dice, no le alcanzó que Dios lo hubiera puesto como quien hace las reglas para toda la creación. Él además quiso poder reglarse a sí mismo. Quiso poder hacer sus propias reglas para sí. Quiso poder correrse de su autoridad, que era Dios. Podía gobernar sobre todos y debía sujetarse solo a una sola persona. Pero fíjate qué interesante, porque esta persona a la que debía sujetarse era la persona que más lo amaba. Era la persona que había creado todo el universo para entregárselo. La que le había hecho un regalo para su deleite. La que lo había puesto en un lugar seguro para que creciera, para que se multiplicara, para que fuera fecundo. El que lo alimentaba del árbol de la vida. El que había puesto a su lado una ayuda idónea. El que había sujetado todo bajo su dominio. El que había delegado su autoridad. El que más lo amaba. El Dios más santo, más justo. Tenía dominio sobre todos. Solamente tenía que sujetarse a una sola persona. A esa persona que lo amaba tanto, que aunque era Dios, dice que salía todas las tardes a caminar con él. En el jardín del Edén. El Dios más poderoso, más sabio, más santo, más amoroso. No era difícil sujetarse a Él. Porque sujetarse a Él era la clave de su bendición. Pero escucha lo que te voy a decir ahora, porque esto nos puede pasar a nosotros. El pecado viene a distorsionar todas las cosas. Y lo que había funcionado como una cobertura, como una expresión de cuidado, como una expresión de cariño, se convirtió en Adán en una sensación de falsa limitación. Dios no lo estaba limitando, lo estaba protegiendo. Pero por causa del pecado que surgió en el corazón del ser humano, la expresión de cuidado y cariño se convirtió en una sensación de falsa limitación. Entonces, como ese perro que muerde la mano del que le da de comer, el hombre pecó contra su creador. ¿Y qué ocurrió?
¿Dios se vengó? No. Dios lo dejó creerse sabio en su propia opinión y lo dejó resbalar en sus propios caminos. No limitó su libertad. Una sola regla le había puesto y no la quiso cumplir. Entonces lo dejó. El hombre se pensó que era sabio, pero era sabio en su propia opinión, porque había perdido la vida eterna, porque había perdido el jardín del Edén, porque había perdido toda la cobertura de Dios. Romanos 1:20 lo explica así. Dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, los de Dios, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa los hombres. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Vamos al verso 21 de Romanos 1, dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Más pensaban, más resbalaban. Porque solo fueron sabios en su propia opinión, porque eran necios, porque su corazón fue entenebrecido por causa del pecado. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Es lo que le pasaba a los fariseos y lo que nos puede pasar a nosotros, que nos pensemos que somos sabios y por causa de que nos pensamos que somos sabios, nunca llegamos a un tiempo de autorreflexión. Nunca pasamos por tiempos de arrepentimiento, nunca pasamos por tiempo de cambiar de sentido. Y hace 30, 40, 50, 60 años que nos estamos dando la cabeza contra la pared y nuestra vida va de mal en peor y no somos capaces de pensar que tal vez no será que tengo que ir en otra dirección. Y eso por causa del pecado y la falta de la sabiduría de Dios. El Salmo 73 dice, en verdad, el salmista está hablando acá acerca de aquellos que están en pecado, pero aparentemente les sigue yendo bien. ¿Viste como el que alguna vez dijo, pero ese político corrupto, ¿cómo puede ser que haya tanta impunidad? Pero los ladrones están fuera y no están adentro, en la cárcel. Y nosotros estamos tras las rejas. ¿Viste esos razonamientos que a veces hacemos, no? Pero el salmista dice, en verdad, los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas hacia su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. Como quien despierta de un sueño, así el Señor, cuando tú te levantes, los despreciarás como una ilusión. Una ilusión de poder, una ilusión de inteligencia, una ilusión de ser más vivo, una ilusión. ¿Por qué? Porque mientras te va aparentemente bien, te parece que tienes razón. Pero un día el infierno, cuando ya no tengas oportunidad de volver atrás, va a tirar de la caña y no te vas a sacar más el anzuelo. Por eso Pablo dice a los Corintios, dice en 1 Corintios 3:18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. Pues escrito está, Él prende, Él agarra, Él los cacha. Parece, ¿no? A los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Hay gente que nunca entró a una iglesia porque cree saberlo todo. Porque tiene motivos para estar enojado con Dios, porque tiene motivos para estar enojado con la iglesia, porque tiene motivos para esto, porque cree ser sabio en su propia opinión y va de mal en peor. Y ir de mal en peor, aún así, no le alcanza para decir, tengo que tener la humildad y buscar a Dios.
Por eso el apóstol dice, el que se cree sabio, hágase ignorante. ¿Por qué? Porque la base de la sabiduría es el temor del Señor. No te puedes guiar solamente por lo que pensás, solamente por lo que crees. Te tenés que guiar por lo que la palabra de Dios dice. Porque es sabiduría de Dios. Entonces, por eso vemos gente que es muy inteligente pero no es sabia. Pero yo quiero decirte que hoy el Señor quiere instruirte en sabiduría para que lleves una vida plena, para que lleves una vida abundante, para que te vaya bien en todo. ¿Por qué? Porque vemos gente que hace 20 años que está en la iglesia, pero hace 20 años que sigue endeudado. Porque hay gente que hace 30 años que está en la iglesia, pero aún sigue en crisis matrimonial. Porque hay gente que hace 30 años que está en la iglesia y todavía no pudo cumplir ni uno de sus sueños. No puede progresar. Porque hay gente que hace 40 años que está en la iglesia y todavía sigue con temor a la muerte. Quiero hoy abrir tus ojos para que entiendan lo que está disponible, la sabiduría de Dios, sabiduría sobrenatural para vivir bien, para vivir una vida próspera, para vivir una vida santa, para vivir una vida feliz, para vivir una vida de paz, para vivir una vida de gozo, para vivir una vida abundante. Y que como hemos escuchado algunos, dice a veces, la gente que me vio antes y que me ve hoy dice que cambió en tu vida. Me encanta lo que dice Proverbios capítulo 2. Habla de las ventajas de la sabiduría. Dice, hijo mío, mira, porque yo voy a hablarte hoy, este capítulo creo que es muy claro el título, ¿no? Ventajas de la sabiduría. Yo estoy seguro que después de leer Proverbios capítulo 2, vos vas a decir, yo quiero tu sabiduría, Señor. Dice, hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos. De vuelta, hijo mío, mira, Dios te dice, hijo mío, hija mía. Si haces tuya mi palabra y atesorás mi mandamiento, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si la llamas y pides entendimiento, si la buscas como a plata, como a tesoro escondido. Tantas veces estamos tan detrás de llegar a fin de mes, de ganar más de esto. Y dice, busca primero la sabiduría, porque la sabiduría no solo te va a permitir ser prosperado en tus finanzas, te va a hacer prosperado en tus emociones, te va a hacer prosperado en tus relaciones, te va a hacer prosperado en tu ministerio, te va a hacer prosperado en todo lo que hagas, te saldrá bien. Si la buscas como a plata, como a tesoro escondido. Si la buscas, decí conmigo, si la busco. Si la busco. Porque si no la busco, no. Uy, qué obvia, ¿no? La conclusión de Rodri hoy. Es si la buscas. Si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría, conocimiento e inteligencia, brotan de sus labios. Él reserva mira la palabra esta, Él reserva el éxito para los íntegros. ¿Cuántos quieren llevar una vida exitosa? Dios reserva el éxito para los íntegros. Y es escudo a los de conducta intachable. Y cuida el sendero de los justos y protege los caminos de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho. Vas a saber lo que es justo, lo que es injusto. La equidad. Todo buen camino. Un día yo llegué a la empresa donde trabajo y vi gente que trabajaba y se deslomaba en la empresa. Y vi gente que no hacía absolutamente nada en todo el día. Entonces fui y pedí la planilla de personal y vi que ganaban todo lo mismo. Y dije, esto no es justo. ¿Por qué? Porque no hay equidad. La equidad no es nivelarnos a todos por igual. La equidad es darle a uno según sus obras. Eso es equidad. Es la parábola de los talentos. Dice que al que tenía 5 le dio 5 más. Pues sí, pero pará, a este pobre miserable que tiene 1 le sacó lo que tenía y le dio al que tenía 5. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? Porque este 1 no multiplicaba y este 5 multiplicaba. En el negocio del reino
La equidad tiene que ver con esto. No es nivelar para abajo. Es fomentar la excelencia, es fomentar el trabajo, es fomentar el esfuerzo. La equidad. Cuando buscamos la sabiduría, vamos a comprender lo que es justo, vamos a comprender la equidad, todo buen camino. La sabiduría vendrá de tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. Pasamos gran parte del tiempo no sabiendo qué hacer con nuestra vida. Pasamos gran parte del tiempo no pudiendo trazar un plan porque ninguno de nuestros planes se cumple. Entonces nuestros sueños desaparecen. Estamos tan frustrados. Yo me acuerdo que un día estuve como un año diseñando un catálogo para mi trabajo y cambió el gobierno. Y cuando cambió el gobierno prohibió fabricar o importar todo lo que yo había puesto en el catálogo. Y dije, Señor, no es solamente esfuerzo, dame sabiduría. Un año tirado a la basura. Pero el conocimiento te endulzará la vida. Un día la constructora, el fundador de la constructora que hizo Alto Rosario, Alto Palermo, Alto Noa, etcétera, 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 dijo, yo no entiendo por qué la gente dice que en Argentina no es fácil comprender la economía. Y el periodista lo miró como diciendo, pero ¿qué duda cabe de que esto es una montaña rusa? Y él dice, pero muchacho, es fácil. 7 años nos va bien, 7 años nos fundimos. 7 años nos va bien, 7 años nos fundimos. ¿Sabe qué hago yo? Cuando están todos fundidos compro y cuando está todo bien vendo. Yo dije, este tipo no es una víctima del sistema. Este tipo está sobre el sistema. Porque la sabiduría te endulza la vida. Te permite hacer una lectura detrás de lo obvio. ¿Escuchá? La sabiduría te permite hacer una lectura detrás de lo obvio. ¿Cuántas cosas repetimos porque lo dicen los medios? ¿Cuántas cosas repetimos porque la dice el vecino? Pero la sabiduría te permite hacer una lectura detrás de lo obvio. La discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá, la sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que dicen palabras perversas, de los que se apartan del camino recto. ¿Sabe? Cuando yo empecé, por muchos años fue muy difícil en mi trabajo. ¿Por qué? Porque cuando iba a los grandes negocios, todos los compradores estaban sobornados. Entonces me decían, ¿querés entrar? Tenés que poner. Y yo decía, no. Por muchos años fue difícil. Pero la sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que dicen palabras perversas, de los que se apartan del camino recto para andar en sendas tenebrosas, de los que se complacen en hacer lo malo y festejan la perversidad, de los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas. Te librará de la mujer ajena, de la extraña, de palabras seductoras, que olvidándose de su pacto con Dios, abandona al compañero de su juventud. Ciertamente su casa conduce a la muerte, sus sendas van hacia los muertos. El que se enreda con ella no vuelve jamás, ni alcanza los senderos de la vida. Fíjate vos, en un mundo tan atravesado por un exceso de sensualidad, un estúpido problema de complejos, donde en los trabajos las relaciones no son correctas a veces. Pero la sabiduría es la que te librará de la mujer ajena. Te librará de aquel hombre con palabras seductoras. El verso 20 dice, así andarás por el camino de los buenos y seguirás la senda de los justos, pues los íntegros habitarán en la tierra y los rectos permanecerán en ella, pero los malvados serán desarraigados y los infieles expulsados de la tierra. ¿Cuántos quieren recibir sabiduría de Dios esta mañana? Pero necesitamos buscar la sabiduría. Necesitamos orar por sabiduría. Esta sabiduría puede hacernos vivir en plenitud y abundancia. Esta sabiduría es la capacidad de saber cómo vivir bien. A ver, si queda una definición hoy de la sabiduría. Sabiduría,
Sabiduría es saber cómo vivir bien. Quiero invitarte a buscar la sabiduría esta mañana. Que tu corazón diga, Señor, quiero buscar la sabiduría. Han venido argumentos a tu vida para que no entres en esta búsqueda. El diablo te dice que la sabiduría es aburrida. Pero ¿por qué el diablo se opone a que busques sabiduría? Porque él sabe que si no tenemos sabiduría, él puede hacer con nosotros lo que quiere. Daniel capítulo 10 cuenta la historia de que Daniel está ayunando, está intentando comprender los tiempos de Dios, está Israel cautivo en Babilonia y dice que está ayunando por 21 días y parece que la respuesta no llega y no llega y no llega. Y Daniel capítulo 10 verso 12 dice, entonces me dijo el ángel, no tengas miedo Daniel, tu petición fue escuchada. Desde el primer día. ¿Qué día? Desde el día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante Dios. En respuesta a ella, estoy aquí. Pero el príncipe de Persia ofreció oposición durante 21 días. ¿Por qué? Porque estaba ensañado con que Daniel no tuviera entendimiento. No pudiera hacer una lectura espiritual detrás de lo obvio. No pudiera discernir los tiempos para acoplarse a los proyectos de Dios. Quiero decirte que en contra de tu vida hay una oposición espiritual para que no ganes sabiduría, para que te gane el orgullo, para que sigas como una ratita, como un hámster en la ruedita de tu propia sabiduría, de creerte sabio en tu propia opinión y no recibir entendimiento en el tiempo al que Dios te quiere introducir. Por eso el diablo se opone. Porque además nuestra guerra, ¿cuántos saben que estamos en una guerra de reinos? El reino de Dios contra las tinieblas. Dice Efesios capítulo 6, verso 16, dice algo muy interesante respecto de esto. Porque nuestra guerra, esta guerra espiritual, se ve, nuestro esfuerzo, así sería mejor, nuestro esfuerzo en esta guerra espiritual se ve debilitado por las mentiras que creemos. Nuestro esfuerzo en esta guerra se ve debilitado por las mentiras que creemos. Por ejemplo, la serpiente engañó a Eva con una mentira. Dios no quiere que coma esto porque ¿sabe qué? Él tiene celo de que ustedes sean como Él. Y Eva, Dios nos ha dado autoridad, pero la cedemos. Se la damos al diablo cuando creemos sus mentiras. Por eso el esfuerzo en nuestra guerra se ve debilitada por las mentiras que creemos, pero la sabiduría de la palabra de Dios nos puede hacer vivir con un escudo de fe. Efesios capítulo 6 dice, en todo tomando el escudo de la fe con la que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Pero la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Donde no hay palabra, no hay capacidad de oír, y donde no hay capacidad de oír, no hay fe. Por eso los dardos del maligno que se detienen por la fe, se detienen por la fe que se fundamenta y que está parada sobre la palabra de Dios. No sobre buenas intenciones. No por nuestras ideas seculares que a veces llevamos hasta la misma iglesia. En cuanto a lo que es éxito, en cuanto a lo que es la mejor manera de hacer las cosas, en cuanto a lo que es mi propia sabiduría y mi sabiduría, mi propia opinión. Por eso Proverbios 16 dice, más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. Y Santiago capítulo 1 dice, muchachos, tal vez hoy diga, ¿cómo tengo esa sabiduría? Yo quiero esa sabiduría celestial, quiero esa sabiduría de Dios.
que me va a enseñar a vivir bien, que me enseñará a tomar buenas decisiones, que me enseñará a llegar a mis sueños, a mis proyectos, que me enseñará a sanar mis relaciones interpersonales, que me enseñará a no vivir en las mentiras del infierno, que me enseñará a que nunca mi comunión con Dios se contamine, que me enseñará a vivir como cuerpo, que me enseñará a sanar mi matrimonio, que me enseñará a criar a mis hijos, que me enseñará a ser sal y luz en la sociedad en la que estoy. Porque hoy muchos de nosotros no podemos ni con nuestra propia vida, que menos me voy a poner a hacer sal y luz en la vida de la gente. Pero cuando viene la sabiduría que te permite ver detrás de lo obvio, hay sanidad, restauración y hay influencia. Santiago capítulo 1 dice, no se desesperen, ¿quieren sabiduría? Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual a todos abundantemente y sin reproche le será dada. ¿Cómo está tu vida hasta hoy? ¿Cómo está tu vida hasta hoy? Si hay falta de sabiduría, pedísela al Señor, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Yo le pido al Señor que comenzando esta serie, Él despierte un especial apetito por verdadera sabiduría en este tiempo. Porque yo sé que Dios está por soltar una sabiduría sobrenatural sobre sus hijos, como ya lo hizo en el pasado. ¿Sabes qué? Moisés, el gran libertador de Israel, es considerado el padre del derecho. José, con sabiduría para administrar y una unción profética, libró a Egipto, a todo un imperio, al mayor imperio de su época, de caer en la hambruna y en la muerte segura. Daniel también, siendo profeta y siendo sabio, él y sus amigos fueron consejeros de sucesivos imperios, pasaron los imperios, pero ellos seguían dándole una orientación a la historia de la tierra. Instrumentos de Dios, liderando la historia. Hay veces que no podemos liderar ni nuestras propias emociones. Hay veces que no podemos liderar ni nuestra propia mente. Pero estos tres jovencitos lideraron la historia. Por causa de la sabiduría de Dios, ¿no? Pero fíjate qué interesante, ¿no? Porque se da en el caso de José, se da en el caso de Daniel, que la sabiduría y lo profético van muy de la mano. Porque tanto lo profético como la sabiduría es esa capacidad sobrenatural para mirar detrás de lo obvio, para hacer un análisis detrás de lo evidente. Yo acá veo un púlpito, pero el que tiene una mentalidad técnica dice, veo hierro, soldado, veo un eje donde pivotea, veo una lámina de madera, puedo mejorar su funcionalidad, tiene la capacidad técnica para ver detrás de lo obvio. Por eso la sabiduría y lo profético van muy de la mano. Si vos me preguntás, ¿qué es lo más importante para mí, para transmitirle a esta iglesia? Es lo que yo quiero es que vos seas capaz de escuchar a Dios. Un día me encontré con un empresario muy millonario. Y yo le pregunté, ¿qué opinas de este negocio? Y él me dijo, no sé, yo habitualmente no soy bueno en los negocios. Y yo lo miré como diciendo, ¿qué? Dice, yo solamente soy bueno en escuchar a Dios. ¡Wow! Esa es la clave para todo, ¿no? Si fuera por mí, mi matrimonio se hubiera estrellado hace mucho. Solo me encargo de aprender a escuchar a Dios. Porque si lo escucho a Él, todo va a ir bien. ¿Amén? La gente que a veces cree que la sabiduría no tiene emoción, no es divertida, porque viste que pensábamos, oh, qué solemne todo, a mí me gusta otra cosa, la corbata en la frente. Quiero decirte que la sabiduría es muy divertida. Hay algo muy gracioso, la sabiduría es una persona, se llama Cristo.
Y Proverbios capítulo 8 habla de su personalidad y su alegría. Dice, cuando Dios inventó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre el abismo, allí estaba yo, presente, dice la sabiduría. Cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó la fuente del abismo, cuando señaló los límites del mar para que las aguas no desobedecieran su orden, cuando estableció los cimientos de la tierra, allí estaba yo a su lado, afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia, me regocijaba en el mundo que Él creó, en el género humano me deleitaba. La sabiduría se goza. La sabiduría tiene sentido del humor. Un día te vas a encontrar a una persona en tu misma situación y te vas a reír diciendo, mamita, yo era igual, por eso le voy a dar una mano. La sabiduría dice, lo que yo pensé que era imposible de solucionar y estaba ciego y afanado y turbado y amargado y enojado y ofendido con fulano, con mengano, hoy la sabiduría de Dios me puso por sobre esa situación y puedo mirar detrás de lo obvio y te vas a reír solo, de vos mismo. Quiero ir terminando, ya. No sé si Caro está por ahí. Sí. Quiero ir terminando, este es el principio de una serie, pero déjame arriesgarme a hacer preguntas incómodas. ¿Puedo? Ya que estamos acá, ya que estamos en el baile, bailemos. Ya está. El propósito de hoy es que salgas de acá con hambre de la sabiduría de Dios. Para resolver de manera fácil problemas difíciles. Para mirar detrás de lo obvio. Para vivir una vida plena, para alcanzar tus sueños. Para ver lo que Dios ve respecto de la situación que estás viviendo, de la temporada que estás viviendo, de lo que Él quiere hacer en este tiempo. ¿Cuántas veces vivimos como perdidos, sin saber a dónde ir, en confusión, en frustración, turbados? Porque no podemos discernir, porque no podemos escuchar a Dios, porque no podemos recibir entendimiento como Daniel, no podemos ver lo que Él quiere hacer en esta temporada de nuestra vida. ¿Cuántos saben lo que Dios quiere hacer en este tiempo en su vida? Para poder ser funcional a ese proyecto. Si no es así, hoy decide, Señor, yo quiero comprender, entender lo que vos querés hacer para ser funcional a tu proyecto divino. En mi vida, en mi casa, en mi matrimonio. Tu plan es perfecto. La Biblia dice, miren las cosas del cielo, no las de la tierra. Yo creo que el Señor, en la medida que vos y yo ponemos nuestros ojos en las cosas del cielo, Él va a empezarnos a revelar lo que Él quiere hacer, cómo Él sigue siendo el Señor de la historia. Y va a haber una seguridad sobrenatural. En ese perfecto amor se va a ir el temor. Estoy hablando de una sabiduría sobrenatural que puede ser habitual en nuestra vida para resolver problemas difíciles de manera fácil. ¿Cuántos quieren en su vida empezar a resolver problemas difíciles de manera fácil? Cosas que hasta hoy te costaron horrores, cosas que hace 20 años que venís dándote la cabeza contra la pared y no podés resolver, relaciones que están tóxicas, trabadas, ministerio, cosas que no avanzan ni para atrás ni para adelante, cosas que están midiendo el éxito en términos humanos y nada te satisface. ¿Cuántos quieren recibir sabiduría de Dios para avanzar, para crecer, para saber vivir? ¿Estás ahí? ¿Ah? Empezar a hacerte preguntas que antes no te hacías. Problemas como, ¿por qué siempre terminamos discutiendo con mi cónyuge?
¿Por qué esperar hasta que no tenga retorno la situación? ¿Por qué mis hijos no quieren casarse? ¿Por qué no trabajan ni estudian? ¿Por qué me enfermo tan seguido? ¿Por qué este negocio no es tan rentable como para que yo tenga mi casa propia? ¿Por qué no puedo superar una situación determinada? ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué siento que perdí la capacidad de soñar? ¿Por qué me conformo a mi situación actual? ¿Por qué tengo problemas con todas las personas? ¿Por qué aunque tengo a Cristo aún vivo con temor a la muerte? ¿Qué estrategia puedo usar para atraer a mis hijos a los altares familiares? La respuesta a esa y muchas preguntas están en la mente de Cristo. Vos y yo tenemos acceso a la mente de Cristo. ¿Qué mentira estoy creyendo para vivir siempre angustiado o angustiada? ¿En qué tengo que enfocarme en este tiempo? ¿Por qué vivo apurado, cansado, estresado? ¿Por qué me parece normal vivir en la escasez cuando mi padre es el dueño del oro y de la plata? ¿Qué tendría que hacer para convertirme en un multiplicador de 100 por 1? ¿Cómo resuelvo los temas críticos del lugar donde trabajo? Me acordaba del otro día de cuando vino con Josías, este chico Seba Olmos, que dice que estaban todos los ingenieros trabajando en un render, en un AutoCAD, no me acuerdo, y no podían encontrar una medida para la pieza, y el Espíritu Santo le habló y le dio la medida hasta con las comas y como 4 números después de la coma, y dice: prueben este número. Cuando ponen el número, la pieza se arma. Y le dice: ¿cómo lo sabía? No, yo no lo sabía, pero Dios lo sabía. ¡Wow! Sabiduría sobrenatural. Preguntas. ¿Cómo resuelvo los temas críticos del lugar donde trabajo? ¿Cómo llevo adelante este proyecto para que tenga un resultado extraordinario y bello por 1/4 del costo esperado? ¿Sabes? Veo gente que pasa caminando y se asoma por la ventana y mira el techo, mira las luces, mira, y se quedan ahí. Porque yo creo que todo lo que hacemos puede reflejar la gloria del Señor. Él nos puede hacer creativos, sobrenaturalmente creativos, solucionar de manera fácil problemas difíciles. ¿Cómo podemos transformar el arte, la educación, la ciencia, recuperar lo que el diablo nos robó? ¿Cómo traigo soluciones al consorcio donde vivo, al barrio donde vivo, a la ciudad donde vivo? Cuando empezamos las charlas en la comunidad, lo hicimos con este fin: traerle soluciones fáciles a problemas que la sociedad no puede resolver. Cuando hablamos de herramientas para la salud emocional, se llenó de gente nueva. Y estoy seguro que cuando nosotros presentemos el 13 de junio, vos vayas a invitar a alguien y le digas: mirá que viene alguien a hablar acerca de cómo hacer crecer tu finanza en años de ajuste. Este lugar se va a llenar. ¿Sabes por qué? Porque la gente está necesitando la sabiduría sobrenatural de Dios, que vos y yo tenemos a disposición y a veces ni siquiera tomamos. Para que dejes de quejarte por cómo subieron los precios, empieces a tomar sobrenaturalmente los recursos ilimitados de toda sabiduría, creatividad de Dios, para volverte en un multiplicador. Y un día vas a dar testimonio: fue gracias a esa crisis que yo empecé a tomar de la sabiduría de Dios para moverme, porque lo natural no me alcanzaba. Entonces empecé a necesitar la sabiduría de Dios para resolver mi matrimonio, para resolver mi finanza, para criar a mis hijos, para moverme en el ámbito en el que me muevo, para que la empresa donde trabajo se convierta en la número 1. Gracias, Señor, por esa crisis.
Termino con esto. Vuelvo a Proverbios capítulo 2. Hijo mío, hija mía, si haces tuya mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si la llamas y pides entendimiento, si la buscas como a plata, como a tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor es quien da la sabiduría. El conocimiento y la inteligencia brotan de sus labios. Él reserva el éxito para los íntegros y es escudo a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. ¿Cuántos quieren vivir y recibir la sabiduría de Dios esta mañana? Ponete de pie. Dile: Señor, quiero tu sabiduría. La base de la sabiduría es el temor del Señor. Señor, me pongo bajo tu cobertura, bajo tu dirección, bajo la obediencia de Cristo. Y te pido, Señor, tu sabiduría para ordenar mi agenda, mis emociones, mis pensamientos, mis sueños, mis proyectos, mi matrimonio, mi familia, mis emprendimientos, todo en mi vida. Quiero que reciba tu sabiduría sobrenatural para que mi agenda ministerial, familiar, laboral, etcétera, 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 tenga propósito. Para que la corriente de este siglo no me confunda, no me desvíe, no me corra de lo importante. Señor, restaura en mí todo. Todo, y cuando digo todo, te digo todo. Pido, Señor, tu sabiduría sobrenatural para ver detrás de lo obvio, para reemplazar la queja por clamor, para vivir bien, para cumplir mis sueños, para alcanzar los anhelos de mi corazón. Tu sabiduría puede guiarme. Hoy clamo en humildad. Sabiduría, Señor. Pongo los ojos en Cristo Jesús. Pongo los ojos en las cosas del cielo y no la de la tierra. Y te pido que mi mente sea transformada por la renovación de mi entendimiento. En el nombre de Jesús. Señor, pone hambre de tu sabiduría, hambre de tu palabra. Por sobre todas las cosas, temor de Jehová. Quiero vivir sin excusas. Quiero vivir bajo tu cobertura. Quiero ser obediente y escuchar tu voz. Tú sos el Padre bueno, el Creador sabio, el Creador poderoso, que solo con su voz formó montañas, mares, galaxias. Sos el Dios todopoderoso. ¿Quién tengo en el cielo sino a vos?